Buenas noches, profesor Eli y compañeros. En la noche de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia Operación de la Cámara Televisiva. A continuación, mi compañero va a proceder a explicar algunos planos. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a explicar los planos que analizamos. Vamos a empezar por el plano detalle. Este plano se utiliza para mostrar un objeto por un tiempo corto y este forma parte de una toma en general. Es una ampliación del primerísimo plano. El segundo plano a tocar es el plano cenital. Este plano se utiliza para hacer sombra o colaboración de objetos. Este plano se realiza encima del sujeto. El tercer plano que vamos a ver es el plano picado. Para hacer este plano se debe colocar la cámara en un ángulo aproximadamente de 45 o más abajo de la horizontal, hasta los 90, que sería un ángulo cenital. Este plano se utiliza para transmitir inferioridad, simpatía o inseguridad del objeto o el sujeto. El cuarto plano que vamos a tocar es el plano contrapicado. Este plano se utiliza para darle fuerza a la imagen, objeto y sujeto. Este plano se realiza situándose justo enfrente del sujeto a una altura por debajo de sus ojos. Ok, a continuación tenemos el plano nadir. Este se coloca la cámara totalmente por debajo del sujeto, con un ángulo perpendicular al sujeto, como podemos ver en la imagen. Se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o dar dinamismo a la acción. Por otro lado tenemos el plano general. Es una forma larga que suele abarcar la totalidad de un escenario natural o un decorado. Como podemos ver aquí, sirve para integrar a un personaje o personajes dentro de su contexto. Luego tenemos el plano figura. En el plano figura, como lo podemos ver, el sujeto ocupa todo el encuadre de la foto desde la cabeza hasta los pies. Este plano sirve para mostrar completamente el cuerpo de la persona o de toda la escena en la foto. Luego tenemos el plano americano. Este plano se encuentra de la cabeza a la altura de las rodillas. Se llama americano porque se utilizaba para películas de vaqueros para mostrar sus armas en los años anteriores. Luego tenemos el plano medio. El plano medio se forma con el sujeto de la cabeza hacia la cintura, como podemos ver en esta imagen, o más o menos hacia el ombligo. Se utiliza mucho en fotografía de moda o en entrevistas con dos sujetos. Luego tenemos el plano medio corto. El plano medio corto se corta la escena por el pecho aproximadamente hasta la cabeza. Este plano se utiliza para separar a la persona del contexto de la escena y hacer que ésta se centre sobre el sujeto. Luego tenemos el primer plano, que es un plano bastante común, como vemos aquí en la imagen. Este tipo de encuadre se corta en los hombros y sigue hasta la cabeza. Es el más utilizado en fotografías donde queremos resaltar el maquillaje o el rostro de la persona. Este plano es perfecto para escenas íntimas o personales. Luego tenemos el primerísimo primer plano, como lo vemos en la imagen. Este plano ocupa desde la barbilla o mentón aproximadamente hasta la mitad de la frente o un poco por encima de ella. Este plano sirve para darle una perspectiva más cercana a la escena, como podemos ver. Luego tenemos el plano dorsal. Este plano es psicológico. Nos adentra en la escena, por ejemplo, si es una escena de terror, nos hace sentir como si estuviéramos en esa escena, como si estuviéramos viviendo lo que está sucediendo. Esta escena es una de las más utilizadas para hacer películas o novelas. Luego tenemos el plano escorzo. Este plano es uno de los más utilizados en el cine para conversaciones de dos personas. En la escena aparecen dos personas, la que escucha de espalda y la que habla de frente con el rostro y la que se está observando, con la cámara colocada a unos 45 grados del sujeto. También se utiliza mucho en entrevistas de televisión con un ambiente más íntimo y cercano. Como podemos ver el ejemplo, sería algo como eso. Luego tenemos el plano perfil. Este plano muestra cómo es el perfil del sujeto, gracias a que la cámara está del lado de ella. Este plano es uno de los más utilizados también en escenas de todo tipo de géneros audiovisuales. Y luego tenemos el plano frontal. El plano frontal también es conocido por plano neutro o normal. La cámara se coloca paralela al sujeto, como podemos ver aquí en la imagen, justo delante del modelo y a la altura de sus ojos. Es el tipo de plano más utilizado. Ahora vamos a proceder a explicar los movimientos de la cámara.
Bueno, los movimientos de cámara que utilizamos para desarrollar este trabajo fueron el paneo dolly, que es un movimiento de alejamiento y acercamiento muy ligero, suave, para dar una sensación de que estamos en una escena muy lenta, pues. O sea, es como muy tranquila. Tranquila. El segundo que utilizamos fue el zoom in and out, que es el acercamiento y el alejamiento de la imagen. O sea, un zoom y uno normal. Aún tienes puesta el caso de niña, pero ya es una adulta. ¿Cuántos años tenía cuando me casé? 16 años tenía. El tercer movimiento que utilizamos fue el traveling de izquierda a derecha, que es también un movimiento muy ligero, pero con un movimiento leve hacia la izquierda y hacia la derecha, que le da como un toque suave a la imagen. Y el último fue el plano fijo, que es un movimiento en sí, pero con la cámara estática, o sea, recta solamente. O sea, puede haber movimiento, pero la misma cámara en sí está totalmente quieta. Y bueno, profesor, eso fue todo. En conclusión, nos gustó bastante hacer este trabajo porque pudimos descubrir muchas cosas sobre estos movimientos y estos planos que en verdad no sabíamos, o sea, sí sabíamos, pero no sabíamos cómo se desarrollaban en sí. Y bueno, eso fue todo. Espero que tengan buenas noches y Y que gracias. les guste. Gracias.